¿Y ahora? Ahora sí. Bueno, profe. Ustedes nos van a hablar sobre Uruk. Sí, Uruk, ciudad sagrada. Un momento y cierro la puerta. Bueno, la recomendación de siempre que les doy a todos cuando van a sustentar en lo posible. Si pueden prender la cámara, mucho mejor. Profe, ¿Ok? pero es que yo aquí no la sé aprender como estoy desde el navegador, no. Ok, bueno, listo, adelante. Bueno, primero de todo, buenas tardes a todos. Eh, en la tarde de hoy, mis compañeros y yo les venimos a explicar todo el proceso de evolución que ha tenido la ciudad de Uruk, que es llamada como la ciudad sagrada, situada en una parte de Irak. Para hacer una pequeña introducción sobre la ciudad de Uruk pasó por varias etapas. Se decía que su fundación como asentamiento neolítico, más allá del 5000 a.C., hasta su desaparición más del 700 después de Cristo. Tenía una importancia desde el punto de vista de arqueología. Está relacionada con los comienzos de la vida urbana, la organización de la administración pública y el desarrollo de la escritura. Uruk surgió a partir de núcleos humanos que fueron congregándose entre el 5300 y el 3500 a.C. en la ribera oriental del río Éufrates, convirtiéndose en ciudad a partir de la unión de los esclavos, Ená y Cuyap. Aquí podemos ver una imagen respecto a la ciudad de Uruk, cómo era anteriormente. Su revolución urbana. Su revolución urbana trajo consigo la aparición del Estado y una determinada estratificación económica y social, así como el uso de la escritura. Perdón, profe, que acabé de comer. Con ella se asiste a una separación entre la producción primaria de alimentos y a las técnicas especializadas. También se decía que la existencia de estas colonias de Uruk obedece a razones comerciales y concretamente a la necesidad para obtener metales, piedras duras y maderas. Aquí podemos ver cómo era su parte sociedad. Aparte de la parte de la sociedad, se sigue discutiendo cómo era una organización social. Algunos historiadores creen que se trataba de una sociedad abierta, basada en el comercio, igualitaria y con dirigentes que valaban por el bien común. También se decía que otros creían que se trataba de una sociedad jerárquica y militar, con un líder político y religioso. Aquí podemos ver un pequeño plano, una planta, como dice ahí, una planta circular debía tener un diámetro de aproximadamente 2500 metros. Bueno, para explicarle, como podemos ver en este plano, que no se ve mucho. En este plano muestra las principales características de la primitiva ciudad de Uruk. Las murallas de la ciudad, una amplia área de asentamiento y dos puntos altos centrales que sostienen templos. Los templos fueron dedicados a la deidad patrona de la ciudad, Iano, que era la diosa sumeria del amor y de la guerra. Dejo con mi compañero Erasmo que les va a explicar esta parte de aquí. Erasmo. Alrededor de estos núcleos administrativos y religiosos, la gente de Uruk instaló sus talleres artesanales y casas y se rodeó de un anillo agrícola. Se agrupó por gremios y desarrolló un tipo de vida avanzada y moderna. Uruk estuvo alimentada por una serie de canales procedentes del Éufrates,
que solicitaron el transporte comercial entre Uruk, el resto de ciudades sumerias y las culturas del Golfo Perisco. Ello por el cual esta ciudad es también conocida como la Venecia del desierto. Una ciudad capital donde se encuentra el palacio y el templo y donde se realiza la mayor parte de las funciones especializadas. Una serie de centros regionales periféricos son poblaciones intermedias que desempeñan funciones urbanas descentralizadas. Un elevado número de aldeas tributarias. Este conjunto está separado de otros similares por franjas de territorio pantanoso sin colonizar, o bien por estepas áridas. Debido a la acumulación de riquezas, se construyeron murallas. En el caso de Uruk, las murallas fueron mandadas a construir por el rey Gilgamesh, alcanzando 7 kilómetros, y pudo llegar a obtener 80.000 habitantes. Ciudad Francisco Vázquez. Ya Ciudad pasé. Aina. Contiene No una sé. serie de edificios de Disculpen que los interrumpa. Es que tienen como una especie de interrupción ahí de un ruido, no sé qué será, pero bueno, adelante. Vamos a terminar. Ciudad Aina. Contiene una serie de edificios de carácter tanto religioso como público o monumental, convirtiendo a Uruk en la joya arquitectónica mundial de la. En este distrito es donde se encontraron una de las primeras muestras de escritura cuneiforme. Como primer edificio principal encontramos el edificio de cono de piedra. Este edificio fue construido entre el 3800 y el 3400 a.C., sobre las ruinas de un templo del periodo de Ubaid. Este edificio estaba rodeado por un muro de piedra elaborado con un moderno sistema de apuntalado. Este edificio tiene este nombre debido a la gran cantidad de conos de piedra de colores que decoraban la fachada principal del ladrillo. Fue destruido ritualmente el 3400 a.C. para formar parte del nuevo edificio Riemchen. Hacia el 3400 y sobre la base de un templo del periodo de Ubaid se construyó el templo de piedra caliza, situado en una especie altoplado natural de 2 metros de altura. Este edificio destaca por su tamaño y por el uso de la piedra caliza. Al igual que muchos otros templos de la cultura mesopotámica, tuvo forma rectangular y alineado con los puntos cardinales. Interiormente constó de una sala central rodeada por otras 2 de menor tamaño. 400 y el 3200 a.C., Aena, una serie de edificios se construyeron entre 2 estructuras anteriores. Estos edificios nombrados A, C, E y K, el edificio Reichen y el patio de los mosaicos conos, junto con los patios y muros, adornaron la estampa de este distrito. Se construyeron durante los periodos dorados de la ciudad. El templo de los mosaicos conos, formado inicialmente por el patio de los mosaicos conos y los edificios A, N y B, con el conjunto de edificios H, G, F, K, J, conformaban
la estructura más importante. Todas estas estructuras fueron derrumbadas y formaron parte de un nuevo complejo religioso en el siguiente periodo. El edificio se creó en un principio un palacio para más tarde compró que edificio comunal. En el periodo comprendido entre el 3200 y el 3000 a.C., ahí se erigió el Templo Rojo sobre los restos del templo de piedra caliza, conformado por la sala de los pilares redondos y edificios D y M. El gran patio real, un patio hundido rodeado por 2 filas de bancos y decorados con mosaicos. Llegó en algún momento un pequeño acueducto que debió servir para regar unos jardines. También se construyó en esta época. Todos estos edificios se destruyeron a principios del siglo II por razones todavía desconocidas. Ciudad del Anu. Este distrito es anteriormente al de Inanna. Este distrito es mucho más simple, ya que se encuentra formado por el gran Zigurat de Anu, construido hacia el 4000 a.C., dedicado al dios del cielo, y coronado por el Templo Blanco, construido el 3000 a.C. También no formando parte del Zigurat y situado en el noroeste de este podemos encontrar el Templo de Piedra, construido hacia el 3500 a.C., sobre una base de tierra apasionada y hecho a base de adobe y betún, debido al número de vasijas. El Zigurat de Anu comenzó allá en el 4000 a.C. y fue expandido consecutivamente durante 14 fases de construcción, llegando a alcanzar los 21 metros para hacia el 3000 a.C., coronado el templo blanco, llamado así al ser cubierta toda su estructura por yeso, ser visible desde grandes distancias. Este gran faro fue sin duda uno de los símbolos de grandeza de la ciudad en su tiempo. Conclusiones. La ciudad de Uruk fue una ciudad donde el núcleo principal estaba basada en la función de administración y religión. La ciudad se formó a partir de pequeñas aldeas, fue también de carácter comercial y a partir de este momento determinaba el nivel de jerarquía. Muchas gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes. Tengo muchas preguntas, pero no quiero como invadir de pronto el tema de algunos otros compañeros de ustedes. Les voy a agradecer que esa presentación la puedan mandar al grupo que tenemos, al grupo de WhatsApp, si la pueden mandar para que todos tengan la información. ¿Ok? Entonces, Ok, profe. ok, bueno, listo. Por favor, ¿qué otro grupo tiene su tema para después yo hacerle refuerzo? ¿Qué otro grupo de los que está presente, por favor? Aquí hay varios que me están... Bueno, que hable la dama, que no la entendí casi, después el caballero.
¿Quién era la dama que estaba hablando? Profe, que nuestro grupo Civilización Mesopotámica. Ah, ok. Listo, perfecto. Angie. Manuel, comparte. Yo voy. Vamos a mirar, quiero que vayan tomando nota, o sea, de lo que los compañeros van diciendo, vayan tomando unas notas, porque de ahí van a salir algunas preguntas, entonces lo importante es que ustedes vayan tomando nota, ¿vale? Vamos a ver esta civilización mesopotámica. No quiero decir nada porque es que por todos les invado lo que ustedes van a decir, pero bueno, vamos a mirarla y ahora hacemos aclaraciones, ¿vale? Ok. Sergio Caro, Angie Hernández y Manuel Murra. Okay. Angie inicia. Buenas tardes, hoy le vamos a hablar sobre la civilización mesopotámica. Angie, disculpa. Dígame, pues. Manuel Murra, no, es que estaba anotando los nombres aquí. Ok. Ya, adelante, disculpe. Los integrantes de mi grupo son Manuel Murra, Sergio Caro y mi persona Angie Hernández. Mesopotamia es el nombre de un griego antiguo que significa la tierra entre dos ríos. El río Tigris y el Éufrates. Para la región de que corresponde a la actual Irán, y partes de Irán, Siria y Turquía, es considerada la cuna de la civilización por los muchos inventos e innovaciones que aparecieron por primera vez allí desde antes de Cristo. La civilización mesopotámica tuvo lugar alrededor de 4000 antes de Cristo y corresponde a las primeras poblaciones con asentamientos permanentes que se estableció en un territorio muy fértil, entre los ríos Tigris y Éufrates, como les acabé de decir ahora mismo. La actual región de Irak, Éufrates, ¿oíste? No Eufrates, sino Éufrates, y ya así te queda más fácil. Ya no te vuelvo a interrumpir, te lo prometo. Éufrates, que está en la actual Irak. De allí el origen del nombre Mesopotámica, que significa tierra entre ríos. Puedes pasar la diapositiva, mano. Manuel, pasa. No ha cambiado todavía. Origen de la civilización mesopotámica. El origen de la civilización mesopotámica se remonta a la prehistoria, en especial a fines del periodo neopolítico, era en la que los humanos vivían de manera nómada en grupos, reducidos y se dedicaban a la caza o a la recolección. Era una región que no presentaba las mejores condiciones y supieron aprovechar los canales de los ríos Tigris y Éufrates para el riego de la siembra y desarrollaron la agricultura y la cría de animales, pudiendo abastecer de alimento a una población muy numerosa. Los dejo con mi compañero Manuel. Bueno, yo les voy a hablar de las características de la civilización mesopotámica. La agricultura y la cría de animales, dejando en segundo plano la caza y la recolección. La nueva estructura social con una población numerosa y organizada por familias y por la diversidad de trabajo, por la división de trabajo. Las múltiples culturas propias que además se cruzaban con las civilizaciones vecinas de Egipto y del Valle Indo. La diversidad de pueblos que habitaron, como los sumerios, los acadios, los asirios y los babilonios. El desarrollo de importante conocimiento sobre la matemática, astronomía y arquitectura,
Además crearon el primer sistema de arquitectura cuneiforme, así se pronuncia, cuneiforme. La creación de documento jurídico antiguo, conformado por leyes escritas sobre piedra y tablas de arcilla, durante la época de los babilonios. La religión poleísta, en la que adoraban a varios dioses que tenían diferentes rasgos importantes. Y cada dios tenía un templo y un ritual determinado. Ahora los dejo con mi compañero Sergio. Las culturas mesopotámicas. Las culturas mesopotámicas fueron varias y se diferenciaban por su origen y su estilo de vida, tanto nómade como sedentario. Entre las principales culturas se destacan la Hasuna, Tel Halaf y Samarra. Fueron las primeras tribus que se asentaron en la región. Sumeria fue la primera gran civilización que desarrolló una importante ciudad. Los sumerios, que se cree que provenían de Asia Central, se instalaron en el sur mesopotámico y alcanzaron un gran nivel de desarrollo, conformando la gran civilización, creando canales que permitían aprovechar el agua de los ríos y desarrollar una agricultura de mayor escala. Su organización social estaba conformada por varias ciudades amuralladas y dependientes entre sí. También tenemos la Acadia, Asiria y Babilónica. Fueron grandes imperios de la Mesopotamia que se disputaron el poder mediante sangrientos enfrentamientos. Los acadios habitaban en el norte mesopotámico y se asentaron casi en el paralelo del desarrollo de los sumerios. El rey Sargón intentó construir un reino unificado con los sumerios y en 1350 a.C., 2000, formó un nuevo gran imperio que perduró hasta su muerte. Los asirios fueron el pueblo más indomable y que más enfrentamientos violentos desencadenó. Atacaron el imperio babilónico ubicado en el centro de Mesopotamia. Los babilonios se aliaron con varias poblaciones vecinas y lograron ponerle fin al poder asario, dominando el sur mesopotámico mediante un reinado estable. Hitita y persa fueron poblaciones indoeuropeas, es decir, provenientes de Asia, que invadieron la región. Alrededor del 550 a.C., un pueblo del norte mesopotámico llamado los persas, encabezados por el emperador Ciro II, se rebeló contra el poder de los gobernantes babilonios. Los persas conformaron un nuevo imperio que perduró unos 300 años. Los reyes sucedieron a Ciro, llevaron una vida de opulencia sin límites que desencadenó una decadencia para la civilización, violándola vulnerable a nuestros ataques e invasiones de pueblos como los partos, los romanos y los árabes. Listo. Pasa, Mora. El sistema de escritura. Este se puede decir que fue el primero que tuvo vestigio en esta escritura, incluso anteriormente, antes del sistema egipcio, y esta se llamó cuneiforme por la forma de cuña que tenían los símbolos. El Código de Leyes consistió en un conjunto de leyes escritas en lengua semita, sobre piedra o tablas de arcilla. Se llamó Código de Hammurabi. Presentaba diferentes castigos para un mismo delito, dependiendo de la clase social. El calendario mesopotámico representaba 2 estaciones, verano e invierno. El comienzo del año correspondía con el equinoccio de primavera durante el primer cuarto creciente lunar. Los conocimientos de astronomía. Las evidencias reflejan que creían en un sistema planetario y que la Tierra giraba alrededor de un astro luminoso. Muchas gracias, profesor y estudiantes. Bueno,
¿Me puedes regalar la diapositiva número 3, por favor? La que estaban compartiendo. No sé quién ¿Cómo, profe? estaba. ¿Puede repetir que no le- ¿Me puedes no le escucho? ¿Me puedes compartir la diapositiva número 3? Sí, señor. Ok. Esta, profe. Sí, puede ser esa. O la 2. Puede ser la 2 también. Bueno, vamos a mirar algo aquí. Acuérdense que, bueno, nosotros estamos mirando la civilización mesopotámica, pero eso tiene mucha tela que cortar. Entonces, como ustedes se dieron cuenta, el grupo que acaba de pasar, pues hay mucha información a veces. Entonces vamos a centrarnos, vamos a enmarcarnos más que todo en la parte de la ciudad y la arquitectura. Fíjense cómo marca la religión, o sea, la religión marca un tipo de cultura, ¿sí? Un tipo de cultura. Y la política también está enmarcada dentro de esa misma religión y dentro de esa misma cultura. Eso nos da pie o eso nos da un punto de comprensión que mucha gente a veces no lo entiende o no lo analiza, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que en estas civilizaciones eh, la diferencia social era bien marcada, o sea, habían faraones o reyes, como le quieran llamar, que tenían el poder absoluto de todo y las demás personas estaban en un rango, algunas personas estaban en un rango medio y el resto de la población estaba en un rango inferior. Eso se nota con la misma arquitectura que tenemos, pues que nos está presentando la historia, ¿no? Que estamos compartiendo ahora. Se quería a toda costa de que mostrar el poder, mostrar la capacidad de poder que tenía ese faraón, ¿ya? Y esa capacidad no se mostraba de pronto por lo inteligente que era el faraón o o que fuera muy diestro en algo, no, se mostraba era por la fortaleza que ellos alcanzaban a construir. O sea, entre más alta la fortaleza, se quería decir que el faraón era más poderoso o bastante poderoso. ¿Sí? Esto hacía que el pueblo, ¿sí? De alguna manera se identificara con él porque él los protegía de los enemigos. ¿Sí? Se protegía de los enemigos. Y en este sentido, no había un sistema, digamos, como de asalariados, como de personas que le pagaban para le pagaban por trabajar para el faraón, como por decir hoy en día cuando una persona trabaja para el gobierno. No había un sistema monetario como tal, era un intercambio de trueques, ¿verdad? Eh, había una situación y es que los alimentos de ese momento eran muy básicos y fíjense que estábamos frente o cerca de una cuerpo de agua, un río, una laguna, etcétera, etcétera. Bien lo dijo la compañera que era una tierra bien fértil porque estaba entre los ríos Tigris y Éufrates. Y eso hacía que pues, el terreno fuera bañado todo el año y bueno, fuera fértil para el cultivo. Sin embargo, había un material que era bastante importante para que estos alimentos pudieran consumirse. Esos alimentos, dentro de esos alimentos estaba la sal. La sal era un producto que se necesitaba para poder condimentar o darle sabor
a los alimentos, ¿sí? Entonces, como no había un sistema de moneda bien definido, se pagaba con una especie de trueque. Y esa materia prima que era, o esa materia indispensable más bien, que era la sal, era bastante perseguida, porque con esa sal pues podían conservar ellos alimentos como carnes, pescados, etcétera, etcétera, para que no se dañara. Entonces, en esos trabajos muchas veces lo que recibían en vez de monedas, ¿verdad? Eran una cierta cantidad de sal, ¿sí? Entonces, de ahí proviene la palabra salario, ¿sí? O sea, la persona recibía un salario, o sea, un paquetico de sal con el cual esa persona podía mantener sus alimentos, podía darle sabor a sus alimentos. Era como una contraprestación, era un ingrediente que para ellos era muy valioso. Entonces uno a veces se pregunta, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues tiene que ver mucho porque ahí vamos a comprender nosotros el por qué la arquitectura se manifestaba de esa manera. ¿Sí? Había una abrupta diferencia entre el templo del faraón y las casas que ya hemos visto cómo han venido evolucionando, ¿verdad? Entonces, este, eso es lo que nos denota a nosotros, siempre nos va a mandar la arquitectura, realmente la forma de la ciudad y la arquitectura como tal, siempre es una respuesta a un comportamiento de la sociedad, y esa sociedad se va a comportar según la cultura, según la religión, según la política, según las actividades. Entonces, como quien dice, la arquitectura es el resultado de un comportamiento de un contexto específico. Yo quisiera que el grupo anterior me pudiera compartir lo del Sigurat. No sé si lo tienen como a la mano, como para reforzarlos un poquito. No sé si, bueno, Ya dejo aquí de compartir, profesor. sí, sí, deja de compartir para que el otro grupo nos pueda compartir el Sigurat. Ustedes lo tienen ahí también a un costado, pero vamos a mirarlo un poco más al detalle, ¿ok? No sé, el otro grupo todavía está aquí con nosotros, está escuchando, el que pasó anteriormente. Profe, deme un momento y se lo comparto. Estoy buscando la diapositiva. Ok. Que mi compañero Francisco tuvo que salir de la reunión porque tenía una cita. Profe, yo quería mostrar un video que encontré sobre la civilización mesopotámica. Claro, Dura vamos, 4 minutos y 23 segundos. claro, vamos a verlo. ¿Lo puedes compartir? Sí, ya lo comparto. Ok, sí, y después miramos lo de. No pasa nada. Ya lo comparto porque está cargando. Ok.
Ok, Angie, voy a apagar mi micrófono. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de... Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer una de las primeras y más importantes civilizaciones de la humanidad. Hoy vamos a conocer Mesopotamia. La palabra Mesopotamia en griego significa entre dos ríos. Y a esta civilización se le llamó así por eso, porque estaba situada entre los ríos Tigris y Éufrates. En esas fértiles tierras surgieron 4000 años antes de Cristo las primeras ciudades-estado de la humanidad, siendo las más conocidas Ur, Uruk y Lagash. Estas primeras ciudades-estado eran independientes unas de las otras. Para protegerse estaban rodeadas de una gran muralla y en el centro de la ciudad construían el Zigurat, un templo donde vivían los sacerdotes y desde donde controlaban el comercio, las cosechas y los impuestos. El sacerdote supremo tenía el poder político y religioso de la ciudad. En estas ciudades se extendían campos de cultivos atravesados por canales de riego que aprovechaban el agua de los ríos. Con ella regaban los cultivos y daban de beber a los animales. La mayoría de los habitantes eran agricultores y pastores, aunque también había artesanos que vendían sus productos en los mercados. Con tanto bienestar, las ciudades fueron creciendo y los conflictos entre ellas por la propiedad de las tierras empezaron. Estas guerras hicieron que surgieran jefes militares, que poco a poco se convirtieron en monarcas, en reyes. Entre los años 3000 y 1000 a.C., las tierras de Mesopotamia fueron dominadas por diversos pueblos o ciudades. El primero fue el reino de Akkad, luego el imperio babilónico, después el imperio asirio y por último el imperio persa. Ya hemos conocido un poco de la historia de Mesopotamia, pero ¿sabéis por qué ha sido tan importante esta civilización para la humanidad? Pues por varias razones. La primera es porque fue Mesopotamia donde hacia el año 3500 a.C. surgió la escritura. Al principio lo hacían con sencillos dibujos llamados pictogramas. Aquí podéis ver varios. Con el paso del tiempo, esos dibujos se fueron simplificando y se fueron convirtiendo en signos, que es lo que conocemos como escritura cuneiforme. Esta escritura, como podéis ver en las imágenes, se realizaba con un punzón de madera sobre tablillas de arcilla. Otra de las grandes aportaciones de Mesopotamia fue su arte. En arquitectura crearon el arco y la bóveda, con los que consiguieron construir templos y palacios magníficos. Para decorar las paredes y las puertas de esos templos utilizaron relieves como este, donde el rey asirio Asurbanipal está cazando leones.
Por cierto, y antes de despedirme, ¿sabéis qué país es hoy en día Mesopotamia? Pues es Irak. Aquí podéis verlo. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Ya, profe. Chicos, el profesor está en la clase. Anda, no, se fue al parecer. ¿Será que se le habrá ido el internet? O la luz también. Profe. ¿El profe qué es? El Fue el profesor internet. no está en la clase. No sé, de pronto se le fue el internet.
Hola chicos, ya llegué. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. Sí, bro. sí se escucha. Que se fue la luz y me apagó internet y me apagó todo. Me quedó, me dejó por fuera. Este, bueno, estábamos mirando el video, no sé si lo alcanzaron a ver o qué. Llegamos. Sí, bro. Sí, sí. Ya lo miraron todo. Yo no lo vi, pero bueno, ya me dejaron por fuera. Sí, profe, ya lo mira. No te preocupes, pero me lo mandas. Bueno, miren, chicos, entonces fíjense lo que está pasando Profe, yo acá. mandé el video Al grupo. Ah, bueno, listo, yo lo reviso ahora más tarde. yo mandé el video Bu- Ok, sí, aquí lo veo. Aquí lo veo. Sí, ok, perfecto. Bueno, nosotros sobre Mesopotamia vamos a encontrar de todo, chicos. O sea, hay prácticamente especializaciones con estos estudios. O sea, hay una ciencia que es el mesopotamismo creo que se llama, y eso, mejor dicho, tienen bastante tela que cortar, porque cada vez encuentran cosas bueno, que sirven para refutar o cambiar algunas teorías, ¿no? Bueno, entonces lo que queríamos mirar de esta imagen, bueno, este no era el figura, pero bueno, vamos a utilizar eso no pasa nada. Este, fíjense que cómo las estructuras, ¿verdad? Entre más altas, lo que se trataba era de subir o de elevar la importancia de los mm, de los de los que gobernaban en ese momento, faraones, etcétera. Entonces, cada uno tenía como esa ambición, ¿no? Bueno. Eh, Otra cosa muy importante es bueno, yo creo que ya eso en video lo pudieron haber visto, era la importancia de la economía que se daba en el sector. La economía obedecía más que todo, la economía obedecía eh, a la parte agrícola y ganadera, ¿no? Y la pesca. O sea, se basaba más que todo en la alimentación. Bueno, no había otro tipo de actividad. Entonces, todo eso servía para que la población se pudiera dividir. Unos construían y otros cultivaban y otros recogían. Fíjense cómo el comportamiento de la ciudad va figurando o va dándole forma a la misma ciudad. ¿Ok? Bueno, eso era más o menos lo que les quería comentar, porque de pronto voy a decir algo que algún grupo haya investigado y no quiero invadir mucho. Bueno, ¿qué otro grupo, por favor? A este era que yo me refería, a este. Bueno, ¿qué otro grupo, por favor, eh, tiene el material que se le asignó? Que han pasado dos grupos, creo que si mal no estoy aquí tengo anotados 4. Entonces, quería, quería mirar quiénes, quiénes más, por favor, tienen material para compartir.
Yo creo que teníamos más temas repartidos, Profe, pero bueno. por el chat está escribiendo Lisette que ellos tienen un video, que si lo pasa por el chat para que lo presenten. Pero video de qué, de lo mismo, de Mesopotamia, o de otra cosa que no. No, profe, Bueno, no sé. No, de su tema, como que pusieron, lo hicieron en video. Ah, ya, bueno, adelante. No sé si lo pueden compartir por aquí para pasar allá a otro tema. Ah, ok, Egipto y las pirámides, claro, claro. Yo quiero que hagamos como un recuento mientras ellos comparten. Los caballeros que tuvieron el tema de Uruk, ¿nos podrían decir puntualmente a qué año se remonta aproximadamente la ciudad de Uruk o entre qué años para que ustedes vayan haciendo como una línea de tiempo? Erasmo y Cristian y Luis, Francisco. ¿Sí se acuerdan más o menos qué año? No, pues, más o menos No, más o menos no, ustedes dijeron la fecha. 5.000 antes de Cristo, profe. 5.000 años antes de Cristo. ¿Cómo? 5.000 antes de Cristo. Más allá de 5.000 años antes de Cristo. Más allá de 5.000. Y fíjense que la civilización mesopotámica fue en el año 4.000 antes de Cristo aproximadamente. Quiere decir esto, que pasaron 10 siglos, o sea, 1.000 años, para que se fueran formando. O sea, ustedes se preguntan, bueno, pero ¿cómo es posible que esta gente en la antigüedad ya hacía estas grandes ciudades? No, eso no fue de un día para otro. Eso no fue de un día para otro. Eso fue poco a poco, iban desarrollando los materiales, las herramientas, iban puliendo la piedra y se dieron cuenta que a mayor base, mayor estabilidad. Por eso ellos tenían esa forma trapezoidal de los muros, ¿no? Pero eso fue con muchos años de estudio y con muchos años de trabajo, ¿no? Estamos hablando de 1.000 años, o sea, yo quiero que dimensionen eso. Estamos hablando para que más o menos dimensionen, una persona está viviendo aproximadamente un promedio de 80 años hoy en día y, bueno, imagínense, 10 generaciones, 12, 15 generaciones atrás. Yo no sé ni quién fue mi tatarabuelo, pero bueno. Bueno, adelante, chicas, ya no la voy a interrumpir más. Buenos días, compañeros. Mi grupo, hoy le vamos a hablar sobre las pirámides de Egipto. Nuestros integrantes son Lisbeth Arevalo, Daniela Ávila y mi persona, Lisette Gómez. Las pirámides de Egipto fueron construidas como criptas reales para los faraones desde el año 3000 a.C., con bloques de piedra revestidos de caliza. Eran a la vista construcciones bastante grandes. Entre las pirámides más conocidas, más reconocidas, está la de Keops, Kefren y Miserinos, que fueron levantadas en la llanura de Giza en orden en el que reinaron estos faraones. Los materiales los cuales fueron utilizados en la construcción de las pirámides fueron la piedra escuadra, piedra sin tallar, adobe y varias técnicas en la construcción de esos núcleos, ya sea apilando bloques, también con muros resistentes conformados por espacios rellenos de cascotes. La hipótesis de las pirámides. Hay mucha historia y mucha controversia detrás de todo lo que tiene que ver con la construcción de las pirámides, pero hablando ya históricamente en cuanto a los materiales usados y en cuanto a la mano de obra, se dice bueno, la más acertada es que previamente pues, se procedía a aplanar el terreno, un terreno rocoso, y excavaban canales para inundarlos de agua y así poder marcar líneas de nivel con los que se preparaba la superficie horizontal de la pirámide. Después se rellenaban los surcos y pues a continuación se excavaba la cámara subterránea y se comenzaba la edificación.
La mayoría de los bloques de piedra eran cortados en canteras próximas al lugar de construcción y se transformaban y se transportaban otras de las canteras del sur del país con ayuda de gigantescas barcas. Los bloques también se podían colocar sobre trineos y se podían arrastrar al lugar en donde iban a estar definitivamente puestos. La construcción de las pirámides. Existen múltiples hipótesis sobre el método de construcción de las pirámides egipcias sin que los especialistas se pongan muy de acuerdo pues, en los numerosos puntos de vista que hay, ya que pues no hay mucha prueba o documentos de que en estas épocas pues hayan descrito todo el proceso de construcción. Pero Zahi Hawass sostiene que fueron obreros muy bien tratados porque encontraron un grupo de tumbas junto a estas pirámides. Después de una extensa investigación, Mark Lehner descubrió que en los años 1970 restos de poblados de los obreros, de los obreros que hicieron las pirámides. Encontraron también muchos huesos de vaca en la calle principal, tanto como para dar de comer a miles de hombres durante casi un siglo. Además, también encontraron miles de raspas de pescados, indicando que además de carne de vaca, también le distribuían a estos obreros toneladas de pescado del río Nilo. Y la compensación después de trabajar tan arduo en estas pirámides fue ser enterrados en una necrópolis junto a las pirámides para que así compartieran vida eterna con su soberano. Bueno, ahora vamos a dar paso a hablar acerca de las funciones de las pirámides. Entonces, aquí mucho se ha especulado sobre la función de las pirámides de Egipto a lo largo de la historia. Hoy en día se sabe que estas edificaciones cumplían una función funeraria. Se trataban de monumentos mausoleos para albergar el cuerpo de las autoridades tras su defunción. Pero aún así nos podemos plantear la pregunta: ¿cómo se explicarían los canales hallados en el interior de estas grandes masas de piedra caliza y granito? La respuesta es aún más profunda. Los antiguos egipcios creían que sus faraones eran auténticos dioses. Al dejar el plano mortal, ellos debían encontrar el camino hacia el más allá. Para ello, serían necesarias dos cosas en este mundo. En primer lugar, preservar el cuerpo de la corrupción física, razón por la cual pues practicaban la momificación. Y en segundo lugar, crear condiciones para guiarlos en su camino ascendente. Así, esa sería la función última de las pirámides, auténticos aparatos o motores astroespirituales que ayudarían al difunto a convertirse en una estrella eterna del firmamento. En los textos de las pirámides, pues hay grabados en las paredes de las cámaras funerarias de algunas de ellas durante el Imperio Antiguo. Y aquí, pues existen como una serie de plegarias que estaban destinadas al rey. Estas frases se repetían muchas veces, variando los nombres de los dioses y sus epítetos. Algunos de estos eran: O autum, pon tus brazos alrededor de este gran rey, alrededor de esta construcción y alrededor de esta pirámide, como los brazos del símbolo del Ka, para que la esencia del rey pueda estar en esta perdurando para siempre. Entonces, esto indica la función de la pirámide, que vendría siendo contener la esencia del rey por toda la eternidad, y según los mismos textos, el rey resucita y asciende al cielo para vivir eternamente entre los dioses, transfigurado en una estrella. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las pirámides de Egipto y la arquitectura funeraria egipcia. Este tema está relacionado con el más allá y constituye uno de los ejemplos más representativos de este arte. Constituye una arquitectura un tanto compleja y segura. Esto explica la idea de esta civilización por construir algo inmodificable. Tiene dos partes, una parte subterránea con la cámara mortuoria y el sarcófago, y la otra parte es una superestructura visible.
Está construido sobre el suelo y encontramos una capilla para el culto, que vendría siendo la casa del difunto, donde está la estela o falsa puerta que tiene el nombre de este mismo, por donde se comunica con el mundo externo. Suele estar en la pared oeste mirando hacia el occidente al mundo de Osiris. En esta estancia hay una mesa de ofrendas que puede estar esculpida o pintada. También suele pues, haber un patio. Las tumbas evolucionan dependiendo de las dinastías. En el Imperio Antiguo de la dinastía 1 y 2 se encuentran pocas tumbas en Ábidos que generalmente eran hipogeos de adobe. Se excava una fosa cubierta de adobe o madera y encima una superestructura, que esto vendría siendo una gran mesa sin decoración de estructura alargada o rectangular. Esa mesa suele ser de material de desechos. Todo ello queda rodeado por un muro y cerca solía construirse una barca cuyo emplazamiento no es fijo. En la tercera dinastía aparece la pirámide. Todavía no está totalmente configurada y recibe el nombre de pirámide escalonada. En la cuarta dinastía aparece la primera pirámide. La mastaba aparece durante estos siglos. Es el tipo de enterramiento característico de la tercera dinastía y se utilizan para gente distinguida. Primero se utiliza la mastaba y posteriormente la pirámide. Hola, La mastaba tiene una capilla para ofrendas en la que también... disculpa que te interrumpa. Disculpa que te interrumpa. ¿Tú estás pasando a otras diapositivas o todavía estás en la misma diapositiva? ¿Me escuchaste? ¿Me escucharon los demás? Sí, bro. Sí, profe, sí se escuchó, pero ella ha estado pasando la diapositiva. O sea, ella no la ha dejado en ningún momento. Porque es que no, a mí como que se me congeló porque estábamos mirando como la tercera diapositiva, pero hace ratico. Entonces, y ella está hablando de otros espacios muy interesantes, pero no sé si no había No, pasado. profe, fue hace rato, ya hemos pasado esa diapositiva. Es más, sobre todo porque es un video. Ellas hicieron un video poniendo. No, Tal sí, vez quedó paralizado. no, yo vi el video y todo, pero estaba mirando, estoy escuchando la exposición normal. Yo estoy mirando es la diapositiva que de pronto estaba congelada. Bueno, adelante, chicas. La estela y que se llama capilla de culto. Detrás se va a encontrar otra capilla llamada Serdab, donde está el doble del difunto. Estas dos cámaras quedan aisladas la una de la otra, excepto por un tragaluz que los une. La cámara donde está el sarcófago está bajo tierra, y aquí es imposible llegar a él debido a que tapan la entrada. A veces en la entrada de la cámara se han encontrado cabezas representativas. Bueno, yo ahora les voy a comenzar a hablar sobre el Imperio Antiguo. El Imperio Antiguo se comenzaron a utilizar las pirámides como tipo de enterramiento. Ellos lo veían como un símbolo religioso y también ciertamente político. En la parte de lo que es el símbolo religioso, eran representadas por Ra, que es más conocido como el dios fuerte en todo su esplendor. Se conocían más por ser unas edificaciones sin retorno. Las pirámides más antiguas que se encuentran eran sobre las Zoser, que era la tercera dinastía, y las de Snefru, que era desde la sexta dinastía. Los escalones que se representaban adentro de las pirámides eran dirigidas hasta el cielo para dar un simbolismo de ascender al rey, o aquel momento conocido el faraón.
Bueno, Me ahora congelé. les voy a hablar, sobre las dos pirámides más importantes que se encuentran. La más importante, que es la pirámide de Keops, esta mide 146 metros de altura. La entrada está situada a 18 metros de altura. En el lado de la pirámide se encuentra tres pirámides más que son de las pirámides de las reinas. En el lado oriental hay restos de un templo, pero lastimosamente no se encuentra ningún resto sobre este templo y tampoco de las ciudades funerarias que eran la de los obreros, sacerdotes, etc. También encontramos las pirámides de Khafre. Estas se ven observadas por el templo funerario de las pirámides. Este es un templo que normalmente eran utilizadas para enterrar a la gente, casi siempre a los faraones y a las personas que eran de la clase alta en aquel momento. Hay una avenida cubierta que se encuentra entre dos templos, que es del Valle, se llama del Valle y esta se ve que está bien conservada a pesar de los climas que se han venido. Se encuentra justo una galería de Steinfeld que se comenzaron a utilizar a partir del antiguo... Ay, me confundí. Un poco antes de llegar al Templo del Valle, se encuentra junto a la galería de Steinfeld. Entre ellas, entre sus patas, hoy hay una estela que en aquel momento era un altar religioso que quedaba al aire libre. El Imperio Medio. Aquí se comenzaron a hacer un intermedio entre el imperio antiguo y el imperio nuevo. Aquí ya se comenzaron a usar también las pirámides como enterramiento, pero también los hipogeos, ya que gracias a que comenzaron a llegar las nuevas capillas, se comenzaron a utilizar los hipogeos como enterramiento, no solamente las pirámides. Y esto da un nuevo inicio para que comencemos a olvidar las pirámides y se comiencen a cambiar por los enterramientos que conocemos hoy en día. El Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo ya se olvidaron de las pirámides completamente y ya comenzamos a usar los hipogeos, pero no se encuentra ninguna evidencia sobre la utilización de las pirámides de enterramiento, solamente como que han sido como hipótesis, pero los enterramientos se realizaron ya con los hipogeos más complejos, no poseen, ya que esto comenzamos a usar las capillas y esto facilitó también los enterramientos y ya no se vea como casi como las diferencias de clases sociales ni nada de eso. Estos enterramientos casi siempre son en lugares lejanos y en cámaras funerarias ocultas, ya que se encuentran pocas cámaras porque comenzaron a ocultar los cuerpos de aquel momento. Las construcciones que han llegado a nuestros días son de los valles de reyes y los valles de las reinas. En la baja época, las cámaras funerarias se encuentran en los templos y ya no hay grandes manifestaciones funerarias. Bueno, muchas gracias. Esta fue nuestra presentación sobre el tema de las pirámides. Espero que les haya gustado la exposición. Ok, Lisette, dame un favor, regálame el nombre de la compañera que no la alcancé a anotar. ¿Quién estaba con Lisette? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se escucha.
Lisset, ¿con quién estabas tú? Con Lisbeth Arevalo, está colocando por el chat. Ah. Ok. Bueno, chicos, van a hacer el siguiente ejercicio, lo van a hacer todos. Van a sacar un pequeño resumen, ¿sí? Ustedes pues se están compartiendo la información. Van a hacer un pequeño resumen y por favor, en lo posible, quien pueda hacer una línea de tiempo sobre lo que hemos visto hoy, ¿verdad? Sobre las dos ciudades, sobre la cultura mesopotámica, sobre las pirámides, sobre la ciudad de Uruk. Van a hacer una pequeña línea de tiempo y van a hacer un análisis de cómo se fue comportando la arquitectura, sobre todo en la parte cultural, religiosa, política. Es como pero que lo hagan con sus propias palabras, ¿sí? Para poder contextualizar en la próxima clase. Hay un grupo que tiene otro tema. No quiero como darle el mismo tema a otro grupo. ¿Ya saben cuál es el otro tema del otro grupo? Están escribiendo. Daniela Ávila. Profe, eso se le va a enviar a usted como un trabajo. No, eso lo vamos a hacer, eso lo vamos a socializar la próxima clase. ¿Ok? Lo vamos a socializar la próxima clase. Si lo pueden hacer en una sola diapositiva, en una sola presentación o en dos máximo. O sea, es como para que ustedes vayan. Y yo voy a llamar al azar. Al azar voy a llamar a 2 o 3 personas. Y bueno, ya deben tener como un análisis de lo que hemos visto. ¿Ok? Profesor, una pregunta. Profe. ¿Usted la clase la grabó? Sí, yo la estoy grabando. Lo que pasa es que estoy teniendo un problema con la clase. Es que espero que quede en el grupo de Teams, porque como les había dicho, las estoy grabando, pero no sé a dónde se están alojando las clases grabadas. Yo la estoy grabando y espero que, como les digo, que esté en el grupo de Teams. Yo me metí por el grupo de Teams precisamente para que quede grabada. Sí, entonces la idea es que quede grabada. De todas maneras, es importante que tomen nota y como los compañeros tienen las presentaciones, pues que las compartan en el grupo para que cada persona, cada estudiante pueda hacer su análisis individual. ¿Ok? Porque dentro de 15 días vamos a hacer como un pequeño examen de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Vale? Les voy a pedir a los grupos que han pasado, ojo, a los grupos que han pasado, que van a formular, de acuerdo al tema que socializaron, van a formular algunas preguntas, ¿sí? Algunas preguntas que las respuestas estén dentro de lo que ustedes socializaron, dentro de lo que ustedes expusieron. Van a formular algunas preguntas y me las mandan a mí, no la vayan a mandar al grupo, sino me las mandan a mí para ir haciendo como un banco de preguntas de lo que estamos abordando, ¿ok? De los temas que estamos abordando, ¿sí? Bueno, voy a dejarle una consulta. Profe. Sí. Profesor, una pregunta. Disculpe, se entrecortó un momento. ¿Qué es lo que tenemos que enviarle a usted personal? Una pregunta, cada grupo debe sacar por lo menos 5 preguntas del tema que socializaron hoy. ¿Ok? Como si fueran a preguntar lo que usted, pero que sean preguntas de acuerdo a lo que expusieron. ¿Ok? Ok, preguntas concretas. Sí. Profesor, por favor, me recuerda la actividad, ya yo puse. Lo que hay que hacer. Van a hacer un análisis, ¿verdad? Van a hacer un análisis de todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Pero un análisis comparativo, o sea, comparativo en el sentido de para que ustedes puedan tener un argumento propio de cómo ha venido evolucionando la arquitectura desde las primeras civilizaciones hasta por donde vamos, hasta la cultura mesopotámica, o sea, cómo se ha venido transformando. Ustedes, por eso es importante que hagan como una pequeña línea de tiempo, porque nosotros estamos abordando unos temas, pero no todos esos temas fueron en el mismo periodo, fueron en periodos diferentes.
Entonces, como para que ustedes vayan conceptualizando cómo ha venido o cómo se fue transformando las antiguas civilizaciones, ¿vale? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Algo muy sencillo también, no es una cosa muy, muy grande. Profe, Bueno. otra preguntita. Con la nota de los que no han expuesto, ¿cómo se hace? Sí, yo precisamente voy a dar unos temas ahora para que los que no hayan socializado temas, que no hayan investigado, pues socialicen esos temas, ¿sí? Entonces voy a poner unos temas ya enseguida, en este momento los voy a poner en el chat, ¿verdad? Son 1, 2, 3, 4 temas. Más de 4 temas no es bueno abordar en una clase porque se vuelve muy... Pensé que yo había dado 4 temas para hoy, pero veo que solamente han pasado 3, entonces de pronto por eso. Bueno, voy a colocar esto textualmente. Perdón un momentico. Voy a colocar esto textualmente como está aquí. Lo voy a colocar en el grupo, en el chat en el chat. Y ahora asignamos inmediatamente los responsables o las personas que se van a comprometer con esos temas. Entonces hay un tema que se llama Chavín, así como lo oyen, Chavín. Es una manifestación parecida a las pirámides, pero quiero que lo investiguen. Chan, las Olmecas y en Mesoamérica, ¿vale? Ese es otro tema, mejor dicho, lo voy a separar aquí para que... Ay, quería separarlo. Bueno. Aquí tenemos unos temas en el chat, no los alcancé a separar, pero bueno, ahí están como separados por renglones. Entonces, uno es el Chavín, el otro es la Mesoamérica, los tipos de lugares primitivos, ¿verdad? Estamos hablando de acá, de América, y van a hacer un análisis conceptual e histórico de las funciones básicas del espacio y la arquitectura. O sea, lo que les estaba comentando, ustedes van a analizar, ¿verdad? Cómo funciona en determinada época de la historia, cómo funcionaban los espacios y las arquitecturas de los diferentes lugares. Eso es lo que vamos a desarrollar la próxima clase. ¿Ok? Entonces, para que se den cuenta de que estas manifestaciones de asentamientos primitivos no se dio solamente en el antiguo continente, sino que se dio también acá en América, ¿verdad? Y que de alguna manera tenían una filosofía muy parecida. Y como tenían una filosofía muy parecida, las construcciones eran también similares, ¿verdad? Era una forma de pensamiento similar. Acordémonos que en esa época, pues no había el sistema de comunicación de un continente a otro, como para decir o para comparar, que ellos se pudieran comparar. Esas comparaciones las hacemos nosotros hoy en día, que ya tenemos la forma de revisar de ambas partes, ¿no? Entonces, vamos a mirar esa parte y quisiera que algunos de ustedes se apersonara de los temas. El último tema, el análisis conceptual e histórico de las funciones básicas del espacio y la arquitectura, es el trabajo que les estoy diciendo que deben hacer todos. Entonces hay tres lugares, o sea, tres temas. ¿Cómo es el trabajo, profe? ¿Cuál trabajo? No escuché muy bien. El que usted acaba de mencionar y que cómo funcionaban. Voy a repetirlo ya por última vez, bueno. O sea, ustedes van a hacer un análisis, ¿verdad? De cómo fue evolucionando la arquitectura en los diferentes lugares y en los diferentes tiempos que hemos visto hasta ahora. ¿Sí me entiendes? Es un análisis muy personal.
O sea, ustedes van a hablar, por ejemplo, de los primeros asentamientos, cómo fueron los primeros, o sea, van a hacer una comparación entre los primeros asentamientos y ya cuando se forma una ciudad como tal, y después de la ciudad, cómo se forma las primeras manifestaciones de arquitectura ritual para los faraones, para su muerte, ¿no? O sea, van a hacer como esa explicación y ustedes se van a dar cuenta que son en diferentes tiempos que se han venido dando, ¿ok? Es como para que tengan ese análisis comparativo. Angie, estás levantando la mano. Sí, profesor, era para ver si ya podía escoger un tema. Angie, ¿tú no has pasado? No. ¿Tú no has socializado? No. Ah, bueno, listo. Bueno, ¿qué tema? El primero, el de Chapín. Ah, bueno, Angie Núñez. Profesor Luis Pérez. Un momentico. Núñez. Luis Pérez. Luis, tú vas a consultar las Olmecas, ¿vale? Listo, profesor. ¿Cómo es el nombre tuyo? Luis Enrique Pérez. Pérez Castillo. Luis Profe. Enrique. Profe. Momento. ¿Es solo un estudiante por tema o van a ser por grupos? No, pueden ser en grupo. Lo ideal es que se jueguen en grupo. Yo, por lo menos aquí me dan un nombre y ya ustedes se organizan con quién pueden trabajar, con quién pueden... ¿Sí? Yo. Sí. Profe, yo también. La dama que me estaba pidiendo la mano, que me estaba diciendo ahora. Daniel, ya te doy la palabra. Profe, ¿puedo coger Mesoamérica? Sí, claro. ¿Quién es? María Marcela Llanes. María Marcela. Ok. Mesoamérica. Daniel. Pues ya como todos los grupos, todos los temas están escogidos, entonces ya solo quedaría involucrarme con alguien, ¿no? Ah, bueno, listo, Daniel. Entonces tú miras está Angie, está Luis Enrique y está María Marcela. Esas tres personas pueden escoger a un compañero o a dos compañeros, ¿vale? Ahora, les digo lo siguiente. Vamos a ir subiendo el nivel cada vez mejor, más. Espérense un momentico que tengo como 10 manos levantadas aquí. Jimena, cuéntame. Era para un tema de las disposiciones, pero yo creo que ya se agotaron. Sí, bueno, pero yo voy a ver, me voy a adelantar un poquito. Bueno, hay un tema que sí me gustaría que lo desarrollara un grupo, pero un grupo bastante recursivo. Voy a colocar el tema aquí en el chat. Profe, nosotros. ¿Quién es? Bueno. Un momentico. Jimena, tú habías pedido la mano, ¿cierto? No. Disculpe, profe, no lo escuché. Jimena, tú habías pedido ¿no? Ah, sí, entiendo. Jimena, ¿con quién puedes trabajar tú? Porque este tema que voy a entregar sí es un tema bastante que necesito que lo analicen bastante. Tienes que tener por lo menos uno o dos compañeros, ¿oíste? Sí, profe, de hecho tenemos un grupo, somos 3. Ok, entonces... Ella es conmigo. ¿Quién es Migo? Isaura. Isaura, ok. Bueno, voy a colocar aquí el tema en la... Aquí está. El orden clásico. Ah, perdón que no. Yo siempre lo pongo aquí. El orden clásico. El templo. O sea, vamos a entrar, muchachos, vamos a entrar
a la arquitectura clásica. Y esto es fundamental porque aquí es donde la carrera o la profesión de la arquitectura comienza realmente como arquitectura, ¿no? Porque anteriormente eran constructores, pero ellos desarrollaban una arquitectura, pero no se sabía, ellos no sabían que ellos estaban haciendo algo, y, o sea, cómo se llamaba lo que estaban haciendo. Ellos no sabían que estaban desarrollando arquitectura. En el orden clásico, en la antigua Roma, ya comienza, cuando se habla del templo romano, ya se comienza a hablar de una arquitectura, de un arquitecto, de una persona especializada en el tema. ¿Ok? Entonces, aquí hay tres temas prácticamente. El orden clásico, el templo romano y Pompeya. Ahí hay tres temas, o sea que ahí pueden pasar tres grupos. ¿Ok? Entonces, el orden clásico lo va a tener Jimena. El orden clásico. Ok, profe. Les voy a pedir el favor, yo sé que cuando ustedes investigan encuentran mucha información, les voy a pedir el favor que por favor se concentren en la parte arquitectónica. No se vayan a decir que el orden clásico en la pintura, en la escultura, sí, eso es muy interesante, pero nosotros como tenemos tan poquito tiempo, tenemos que concentrarnos en lo que a nosotros nos interesa, ¿ok? Bueno, Profe, Melissa, Profe, yo cuéntame. quisiera un tema para exponer. Melissa, claro. Bueno, Melissa, van a investigar sobre el templo romano. ¿En qué consiste el templo romano? ¿Vale? Ok, profe, gracias. Yo les voy a ser honesto. Les voy a ser honesto. Estos temas que estoy repartiendo, nosotros todavía no debiéramos de mirarlos. Pero como ustedes son tantos en la clase, me toca repartir los temas para que todos tengan la oportunidad y todos tengan como su nota de proceso, ¿no? Entonces, porque me estoy saliendo un poquito del clase a clase que tenemos normalmente, pero como son bastantes, pues estoy haciendo el ejercicio. ¿Ok? Profesor, Sí, ¿con quién profesor, hablo? Luis, profe, Luis. yo quería hacer una recomendación, no sé, o sea, como somos tantos Sí, claro. y a lo mejor no nos alcance el tiempo para que ponga un cronómetro, un tiempo de exposición, sea tantos minutos, así para que pues alcance para todos. Totalmente de acuerdo contigo, Luis, totalmente de acuerdo. Bueno, yo lo había pensado, pero a veces uno quiere ser como grosero. Pero sí, vamos a darle, miren chicos, vamos a darle 10 minutos a cada grupo. En 10 minutos ustedes pueden exponer 5 diapositivas y dar una muy buena información, una información puntual, una información directa a la parte de lo que nos interesa a nosotros, que es la arquitectura y la ciudad. ¿Ok? No se vayan a ramificar de que la pintura, de que la escultura, que no tanto eso, ni que la política. Bueno, a veces uno te toca colocar algo de política, pero algo muy sutil. Pero sí vamos a concentrarnos en lo que nos interesa a nosotros. Ok, gracias Luis, muy amable. Bueno, Eder Jesús. diga, profe, es que, bueno, desde hace rato estaba como, todavía ya sacaron los temas, ¿cierto? Hay un tema, hay unos temas, que es Pompeya, la ciudad de Pompeya. No sé si tú vas a medirte ese tema. Sí, profe. María Ángel, tú ibas a pedir un tema también. Sí, profe. Ustedes tienen un grupo para trabajar, María Ángel. Bueno, profe, yo principalmente me coloco es con Alejandro. Bueno, ya Profe, no vamos a repetir. yo cuento con 3 compañeros, conmigo somos 4. Eder. Sí, señor. Balseiro. Eder, ¿tú dónde eres?
de Bruja, no sé si conozca ese pueblo, de un corregimiento de María la Baja. ¿Y por qué no lo voy a conocer? Ese Balseiro, bueno. ese Balseiro es San Onofrino, por allá. María la Bueno, también Baja. por allá. Sí, profe, sí. Bueno. María la Baja. Sí. Sí, más que todo María la Baja. Bueno, bueno, Eder, entonces ya tienes a Pompeya, es bastante tela que cortar. Me gustaría que María Ángel y Eder miraran a Pompeya y se dividieran el tema, porque es que es bastante. ¿Oyeron? ¿Oíste, María Ángel? Ok, profe. Bueno, O profe, sea, me parece bien. ustedes son ya son jóvenes universitarios que pueden tener la madurez de decir, bueno, vamos a investigar el tema, bueno, ustedes abordan esta parte y nosotros abordamos esta parte, ¿ok? Y por último, y ya no voy a repartir más temas porque se nos acaba la clase, o sea, después va a quedar la persona sin exponer. Eder González. Eder, ¿estás Sí, levantando profe. la mano? Sí, es que también quería pedir un tema. Bueno, Eder, te voy a poner a investigar. Ya por favor, más nadie levante la mano porque no podemos abordar tanto. Este tema que te voy a dar, Eder, es lo siguiente. Van a investigar sobre la geometría, o sea, sobre la construcción clásica y la geometría. ¿Cómo tiene eso relación? ¿Cuál fue la importancia de esa geometría? ¿Sí? Ahí van ustedes, ahí vamos a entender algunas cositas, pero eso se dio más que todo en la época clásica, perdón. Ahí vamos a entender la geometría de Pitágoras, de euclidiana, bueno, una cantidad de cosas, donde juega un papel muy importante esa materia, lo que fueron las matemáticas y la geometría dentro del oficio de la arquitectura o de los primeros principios estéticos de la arquitectura, ¿sí? Entonces, necesito que investigues esa parte para que nosotros lo abordemos aquí en clase. ¿Te parece? Sí, señor. Bueno, entonces, por favor, ya tienen los temas. 1, 2. Profe, disculpe. 3. Yo tengo Dime. Yo tengo que repartirme el tema con Eder Balseiro o con No. Son dos grupos. Lo que pasa es que Pompeya hay bastante tela que cortar. Entonces los dos grupos van a trabajar. O sea, tú tienes un grupo y Balseiro tiene otro grupo. Entonces ustedes se van a poner de acuerdo qué va a socializar cada grupo. No es que ustedes vayan a hacer un grupo, sino que Pompeya lo van a abordar dos grupos. Es lo que les quiero decir. ¿Me entienden lo que te expliqué? Sí, profe, solamente le estaba preguntando por el apellido. Ah, ya, bueno, yo creo que es Balseiro, ¿no? En que estábamos hablando del apellido. Sí, profe, es Balseiro. Ok, bueno. Bueno, chicos, les pido el favor en la próxima clase, cuando entremos a clase y yo les pregunte, bueno, ¿quién de los muchachos, de los que están aquí, ya tiene el tema para socializar? De una vez comencemos para que nos alcance el tiempo. Sí, para que nos alcance el tiempo. Entonces, por favor, comenzamos la próxima clase. Y el resto va haciendo el análisis que yo dejé, cómo fue evolucionando desde los asentamientos, desde los primeros hombres sedentarios hasta la cultura mesopotámica, todo eso que pasó ahí, ¿verdad? Que eso es lo que hemos visto realmente hasta ahora. Chicos, espero que hagan un buen trabajo. Les pido el favor a todos que cuando vayan a hacer una diapositiva no pongan un texto muy largo, un párrafo muy largo y lo vengan a leer aquí a la clase. No hagan eso. En una diapositiva se pone una imagen y 2 o 3 palabras clave. El resto lo tienen que decir ustedes con sus propias palabras. No tienen
tienen que estar leyendo un papel o un memo que tengan en la mano. No, con lo que ustedes hayan entendido, con sus propias palabras, qué les pareció curioso, qué les interesó, qué les impactó, porque de eso se trata. O sea, se trata de que ustedes nos cuenten cómo les fue en esa película, ya no que nos repitan los libretos de la película, sino que nos cuenten cómo les fue, qué les quedó, qué les causó admiración o les sorprendió, o cosas que ustedes no sabían, cosas así. De eso se trata el taller de historia, de teoría, ¿no? Entonces, es como esa parte. Ahora, los videos son muy importantes, sí, pero tienen que ser videos cortos, ¿verdad? Así como han pasado algunos compañeros con videos cortos. Entonces de repente yo me veo un video con un poco largo, pero de ese video me sorprende algo y yo lo anoto y lo comparto en la clase, para que de pronto la socialización quede un poco más argumentada. Bueno, chicos, eso era lo que tenía para mostrarles hasta hoy. Permítanme un segundo, no vayan a abandonar la sala porque estoy cogiendo la captura aquí perdón, un segundo, de la asistencia. Yo paso asistencia con unas capturas de pantalla y ya, ganamos tiempo ahí. Porque hay varios chicos que de pronto no están asistiendo y bueno, hay que ir mirando los que sí realmente están asistiendo y obviamente los que han venido participando. Daniel Hernández. Aquí. Ok. Falta uno solo. Jimena. Faltan dos. Ustedes son bastantes. Bueno. Entonces, ok. Bueno, chicos, listo. Muchas gracias. Muchas gracias por la espera y espero que les rinda el trabajo a los que tienen trabajo asignado. Hagan cosas diferentes. Si quieren hacer de pronto un dibujo a mano, lo pueden hacer. De pronto el que le gusta hacer una maqueta de icopor para mostrarnos algo, también la puede hacer. Eso hace parte de una nota también. Como ustedes lo quieran presentar. Tienen como esa libertad. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces nos vemos en la próxima clase y cuídense mucho. Hasta luego. Chao, profe. También, Igualmente, profe, profe. cuídese. Chao, profe. Chao.